A propósito de la crisis venezolana, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿el diálogo que propone el régimen venezolano responde a la búsqueda de consenso o es un engaño para desactivar la fuerza de las protestas? Pueden respondernos en Twitter a las cuentas que van a aparecer en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico, hacer todos sus comentarios además de esta reveladora denuncia que hace hoy NTN 24. Saludamos en Miami, Florida, a Patricia Andrade, es la directora de Derechos Humanos de la Fundación Awareness. También en Caracas, Venezuela, nos acompaña Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, y en la capital venezolana también se encuentra Blanca Rosa Mármol, es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. A todas, bienvenidas al programa La Noche. Quiero comenzar con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol a propósito de esta denuncia que hace una ciudadana venezolana que dice ser amiga de infancia de la jueza 16 de control de Caracas, que fue justamente la jueza que ordenó la privación de libertad para Leopoldo López y que luego la ratificó. Señora Blanca Rosa Mármol, por lo que conoce usted del Tribunal Supremo de Justicia, ¿los jueces en Venezuela están tomando las decisiones bajo presión? Absolutamente, Jason. Oír hablar a la persona que ustedes pusieron ahora, la amiga de la juez, realmente es como para reflexionar todo, porque quien habla como juez es ella y no la juez. Cuando ustedes reproducen la respuesta de la juez a la solicitud de la entrevista, realmente es desolador, porque eso es decir, además, no solo negar la entrevista, que se podría entender, porque se dice que el juez habla a través de su sentencia, sino que además dice para cualquier eventualidad ustedes pueden dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia. Con eso se coloca en una posición de soldado, ¿verdad? De persona que obedece instrucciones, lo cual es imposible en la posición de juez, porque el juez solamente puede obedecer a la ley y a su conciencia. Indudablemente que en Venezuela está demostrado, ustedes lo están viendo, lo acaban de oír, yo lo oí con ustedes, los jueces tienen miedo. Y en el país donde los jueces tienen miedo, los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Es el caso de Venezuela, lo es desde hace mucho tiempo, desde que este régimen entró destituyendo todos los jueces de carrera, y es ahora cuando finalmente ha trascendido a la opinión internacional, lo cual yo celebro, no porque nos esté sucediendo semejante atrocidad, sino para que finalmente se entienda qué es lo que está pasando aquí en nuestro país. Señora Patricia Andrade de la Fundación Awareness en Miami, estas denuncias significan que la independencia de la justicia en un país como Venezuela está comprometida. ¿A qué punto puede entonces significar esto que haya casos que terminen justamente siendo juzgados de forma política? Mira, no es algo nuevo. En los primeros 10 años de la revolución, teníamos, digamos, el Poder Judicial para los casos políticos tenía como especie de utilizaba formas donde aparentaba que había independencia en el Poder Judicial. Fue muy difícil realmente poder demostrar a la comunidad internacional que el Poder Judicial se había doblegado al Poder Ejecutivo, pero esto se agravó a raíz del año 2009 con la detención de la jueza Fiuni, que hizo como dictan las leyes, que ella era obediente a las leyes, a la Constitución y a la justicia. Al ser ella detenida, porque ni siquiera fue votada, fue más grave, fue detenida, causó lo que se llama el efecto Afiuni, que los jueces, incrementaron el terror de tomar una decisión apegado a la ley. Entonces, un juez no es como está diciendo la Tobar, que de paso no es ni juez titular, ni siquiera es una juez provisoria, es simplemente la secretaria del tribunal que ella toma una decisión de dar una privativa de libertad contra Leopoldo López, cuando por no ser ella juez, esta decisión está completamente llena de nulidad, está viciada. Señora Andrade, pero entonces, ¿por qué está en el cargo de juez del Tribunal 16 de Control de Caracas? Precisamente porque en Venezuela el Poder Judicial se maneja en una forma personal, no se maneja de acuerdo como debe de manejarse una institución,
independiente, porque ya la independencia se perdió. Empecemos por allí. Y además, ella al admitir en esa conversación de que ella tomó la decisión porque al otro día estaría votada, estaría incurriendo en un delito de corrupción propia, también contemplado en la ley, que se paga con cárcel de 1 a 4 años. Señora Blanca, mira, existe sí. algo en Venezuela, no hay, perdón. Continúe. Quería decirle que a raíz de la segunda, de que empieza la segunda década de la revolución, ya la revolución se quita la máscara, entonces ya directamente el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente, en este caso Nicolás Maduro, ellos dan una orden pública por los medios, fulanito va preso, en este caso fue Leopoldo López, Leopoldo va preso y fue preso. ¿Qué juez en este momento se atreve con el efecto Afiuni y a tomar una medida apegado a la justicia, a las leyes, a la Constitución? Entonces piensan que digamos que lo que pudieran tomar en contra de estos jueces sería aún más grave que en el caso Afiuni. Hay una cosa que quiero dejar claro y quiero preguntarle a la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol, ¿qué información tiene de por qué esta señora, la juez Tovar, Raclenis Tovar, si es una secretaria, termina ejerciendo como jueza? ¿Usted conoce algo sobre esto? Sí, sí. Lo que pasa es que ella está en la lista de suplentes del tribunal. Y lo está desde hace unos años. Y ha hecho suplencias en otros tribunales. De manera que ante el reposo al cual está sometida la juez titular, la convocaron para encargarse de la suplencia. En este caso, ¿la jueza decide qué caso le corresponde o cómo funciona? Cuando son estos casos tan delicados, ¿es casi que al azar al juez que le corresponde determinar una decisión sobre estos casos? Teóricamente es así, mediante una distribución que se hace de los expedientes entre los tribunales según cómo van llegando. Teóricamente. En la práctica eso no es así muchas veces. En este caso concreto no lo sabemos. Gabriela Mata asegura conocer desde hace más de 30 años a la jueza que envió a la cárcel al carismático líder opositor Leopoldo López. Frente a las cámaras de NTN 24, la mujer, residente en Estados Unidos, afirma que Raclenis Tovar Guillén no es chavista y vive actualmente una situación difícil. Se trata de una relación amistosa que podría llegar a su fin a raíz de estas explosivas denuncias de hostigamiento contra la jueza del Tribunal 16 de Control de Caracas, la mujer que hoy está en el ojo del huracán. Esta es la mujer que en exclusiva denunció a NTN 24 haber conocido sobre supuestas presiones del gobierno contra quien dice es su amiga Raclenis Tovar, la jueza del Tribunal 16 de Control de Caracas que decretó la semana pasada medida privativa de libertad contra el líder opositor Leopoldo López. Ella estaba en una posición difícil. Gabriela Mata asegura haber conocido a Raclenis cuando tenía 14 años. Ambas estudiaban en el Colegio María Auxiliadora de Altamira en la capital venezolana. De esas amistades que se hacen en el colegio, donde nadie es nadie, sino que somos simplemente estudiantes, compartimos momentos juntas, hicimos probablemente alguna travesura juntas, salíamos juntas, básicamente eso, ir a cumpleaños juntas, o sea, como cualquier adolescente. NTN 24 conoció estas fotografías. Según Gabriela, aparece junto a Raclenis posando con sus amigas del colegio cuando tenían 17 años. Tovar estudiaría luego Derecho en una universidad privada de Venezuela. Ella hizo un súper esfuerzo por estar donde ella está. Y gracias a ese esfuerzo, según narra esta mujer, Tovar lleva al menos 15 años trabajando para el Estado. Aclara a Gabriela que como servidora judicial nunca fue partidaria del gobierno. No, ella era... En ese sentido, ella siempre hablaba de su rol como juez de la República. Sí, ni siquiera se supone como miembro del gobierno, porque no, el sistema judicial... Y se supone que no, eres del sistema judicial y tú tienes que juzgar a todo el mundo, sea chavista o no, de la oposición, estudiante o malandro, o sea, tú tienes que hacer tu papel como juez. Incluso asegura que en su grupo de amigas Raclenis Tovar participaba en conversaciones críticas al gobierno. Una posición en contra del gobierno, de las loqueras que hace este gobierno, de las decisiones arbitrarias que toma este gobierno, siempre se habló sobre eso. O sea, lo manteníamos como conversación de grupo, que falta esto, falta lo otro, y ella también formaba parte de esas conversaciones, ¿no? Porque eso es algo que no se puede tampoco ocultar.
Por eso asegura estar contrariada y sorprendida por la decisión de la jueza Raklenis Tovar, quien de un día a otro salió del anonimato tras enviar a la cárcel al opositor Leopoldo López. Señora Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano, ustedes, los que han hecho oposición al gobierno de Nicolás Maduro, desde un principio dijeron que el caso de Leopoldo López era un caso político. Sin embargo, ante la comunidad internacional se ha demostrado que hay una orden de aprehensión de la justicia venezolana. ¿Usted qué opina? Bueno, es que en Venezuela una orden de aprehensión de lo que ustedes llaman justicia no evita que sea un caso político. En Venezuela no hay separación de poderes. La orden de detención de Leopoldo López la dicta en primer término el señor Nicolás Maduro y la ejecuta el presidente del Legislativo Nacional, como lo es el señor Diosdado Cabello. En Venezuela, efectivamente, esa falta de separación de poderes también se traduce, por ejemplo, en que la audiencia de presentación de Leopoldo López ante tribunales se hizo ante un tribunal militar, fuera de la jurisdicción, de la competencia por el territorio de la juez que actúa, porque esta juez que actúa tiene competencia únicamente en el municipio Libertador y se trasladó hacia la cárcel de Ramo Verde, que queda en el estado Miranda, en otro estado, donde se practica la audiencia de Leopoldo López. Por lo demás, en contra de Leopoldo no hay ninguna prueba. Es decir, lo que determina que un caso sea político o no es que medie una orden judicial, sino toda una cantidad de características que lo convierten en un caso de carácter político, como, repito, es donde la orden la emite personalmente el señor Nicolás Maduro. Así ocurrió en otro momento con el caso de Manuel Rosales, cuando el propio presidente Chávez, ya fallecido, dijo: aquí activamos la operación Manuel Rosales va preso, o cuando Chávez también en cadena nacional ordena que María Lourdes Asís tendría que estar 30 años en la cárcel, al caso al cual se refería mi amiga y colega Patricia Andrade, de tal modo que en Venezuela no hay separación de poderes. Señora Solórzano, puede haber una orden judicial para cualquier cosa en nuestro país. y con base en esto que usted nos está explicando, ¿usted cree que vaya a tener algún futuro esta denuncia que se está haciendo a través de NTN 24 o se puede quedar simplemente en una noticia, en algo de prensa? Nosotros esperamos que esto tenga resultados concretos. Nosotros esperamos la libertad de Leopoldo López y de todos los demás presos políticos en el país, como el caso de Iván Simonovic y el resto de los presos políticos de nuestra Venezuela. Si el mundo realmente nos está mirando, el mundo tiene que saber que Nicolás Maduro se ha quitado su careta completamente de demócrata para convertirse abiertamente en un dictador. Y lo digo con todas sus letras por una sencilla razón. Cuando no hay separación de poderes, cuando no hay libertad de expresión, cuando se sacan de la parrilla medios de comunicación social que le son incómodos al gobierno, cuando se retiran los permisos de trabajo de periodistas, como ha ocurrido concretamente, caso NTN 24, caso CNN, cuando se reprime además de modo muy violento, en violación flagrante de nuestros derechos humanos, cuando se mata a nuestros estudiantes en la calle, nosotros no podemos hablar de democracia. Y esa es la grave situación que estamos nosotros atravesando justo en este momento en Venezuela, donde en medio de todo esto, Nicolás Maduro hace un circo en Miraflores con unas convocatorias muy poco serias, una especie de conversación que no constituyen verdaderamente un diálogo político, razón por la cual nosotros no hemos acudido a la convocatoria que se nos citó para el día de hoy. Ahora, le pregunto a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo, si esta denuncia llega a comprobarse y la jueza 16 de control de Caracas recibió presiones para tomar la decisión sobre el caso de Leopoldo López, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, si ella hubiera actuado de esa forma, y estoy segura completamente de que eso nunca se va a demostrar, porque el Poder Judicial no lo va a permitir, porque está todo controlado por el Ejecutivo, ella indudablemente tendría que salir del cargo y tendría que responder por el delito cometido al haber decidido de esa manera. El problema es que nosotros estamos en un circuito cerrado, digámoslo así, un círculo vicioso, porque el juez no decide de acuerdo con el derecho y la justicia, y tampoco hay quien se encargue de este juez
que lo hace de esa manera porque precisamente quien le gira las instrucciones es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero en este caso, según la Constitución venezolana, ¿habría violación al debido proceso? ¿El señor López tendría que quedar libre o hay una sanción disciplinaria contra el juez? Sí. Él no debía haber ido nunca preso. Como ustedes se dan cuenta, inmediatamente cuando los políticos aquí tienen relevancia y cuando tienen muchos seguidores, se convierten en delincuentes. Aquí estamos ante una criminalización de la disidencia. Y el delito más socorrido para acusar a nuestros políticos es esta fulana asociación para delinquir, que no es otra cosa que una banda, lo que se llama corrientemente una banda, que está constituida para cometer delitos. Lo que sí tiene el gobierno en los llamados colectivos, que están armados y que salen con la intención de cometer delitos. Entonces, justamente eso es lo que le están imputando, en este caso, a Leopoldo López. A propósito de la crisis que vive Venezuela, le preguntamos a los televidentes, ¿el diálogo que propone el régimen venezolano, creen ustedes que responde a una búsqueda de consenso o es un engaño para desactivar la fuerza de las protestas? Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer lo que escriben algunos televidentes a esta hora. Claudia Olarte dice, donde hay obediencia debida no hay diálogo, hay presos políticos. Creo es una estrategia para que todo se calme un poco. Escribe Régulo García Zavala y dice, Maduro necesita ganar tiempo, pero la crisis en Venezuela es impostergable. Quiere ganar tiempo con carnavales, pero no le alcanza. Jonathan Smith dice, diálogos con la oposición, pero cuando hablamos nos quitan la señal, apagan los micrófonos o hace monólogos solo él. Vamos a la pausa y al regreso estaremos haciendo una radiografía de lo que ha pasado en estas 2 semanas de protestas, una situación de derechos humanos y denuncias de represión en todo el territorio venezolano. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.